tal vez no he asistido a un acto de tanta dimensión humana que exprese la tragedia de los colombianos. Y es indudable que para la Procuraduría significa un compromiso, el compromiso de ser la voz de ustedes que hasta el momento no han sido escuchados. No puede existir un proceso de paz sin escuchar a las víctimas de las FARC. No puede haber un proceso de paz legítimo sin escuchar a las víctimas de la FARC. No puede haber un proceso de paz con credibilidad sin escuchar a las víctimas de las FARC. Y si ustedes se han sentido marginados, si se han sentido que no han sido oídos, es indudable que hay momentos en la historia donde la articulación entre la sociedad civil y la institucionalidad se hace necesaria para lograr comprometer a las autoridades públicas, no solamente a que escuchen, sino a que toda la dolorida historia y el dolorido relato tenga consecuencia en el diseño de las políticas públicas. Y ese ha sido una de las permanentes críticas que hemos elevado. No anteponiendo convicciones o intereses, sino incumplimiento de los deberes de los cuales estoy investido como Procurador General de la Nación. Aquí yo no vine a hablar como Alejandro Ordóñez, sino como Procurador General de la Nación y poniendo al servicio de la sociedad colombiana las competencias y los roles que el constituyente quiso darle a la Procuraduría para que fuese el representante de la sociedad. Y por decir, entre otras cosas, esta que acabo de decir, no pueden de manera ligera ningún medio ni ninguna autoridad, por alta que fuese, que el procurador hace parte de la lista de la sinfonía de los enemigos de la paz, porque se debe estar dispuestas a escuchar las constructivas críticas. Aquí no hay nadie enemigo de la paz, como decía el senador Mauricio Liscano. Debe escucharse las críticas constructivas. Aquí no hay hostilidad alguno, porque todos tenemos no solamente la convicción, sino la urgencia de obtener la paz. Y este proceso, el cual se inició por decisión del señor presidente, los colombianos apoyamos el proceso. Estamos esperanzados en que este proceso pueda tener un final feliz, pero también tenemos responsabilidades. También conocemos los dramas nacionales, también oímos a las víctimas y también encontramos que pueden existir olvidos o desconocimientos o que existen exigencias que el gobierno, que el Estado colombiano no puede admitir. Que ni la sociedad,
ni las víctimas, ni el concierto internacional. Y cuando hemos recordado ello, cuando las víctimas lo han recordado, todos y cada uno de ustedes lo han recordado, en los escenarios que nos movemos, en los escenarios institucionales, en el Congreso o en nuestras entidades territoriales, lo hemos dicho, recordando la necesidad de que se cumplan los mínimos internacionales, es decir, que frente a los crímenes de lesa humanidad, que frente a los crímenes de guerra, que frente a los genocidios, no puede ni pedirse ni darse la impunidad que están pretendiendo. Toda la sociedad colombiana, las víctimas e incluso el concierto internacional sabe que pueden haber reducciones sustanciales a las penas, como lo hubo en Justicia y Paz. Pero lo que no se puede pretender es que frente a esos graves delitos no haya pena privativa de la libertad. Eso lo hemos dicho recordando las normas internacionales. Eso, desde que Colombia fue signataria del Estatuto de Roma y de numerosos tratados internacionales, quedó claro que frente a esos delitos no puede reducirse la justicia a la justicia restaurativa. No, y esto debe tener claro, y todos los esfuerzos del gobierno y de nuestras autoridades judiciales deben estar dirigidos a enseñarles y a decirles a las FARC que vivimos en el año 2014, en el siglo XXI, y que si en procesos de paz anterior eran posibles la impunidad, las amnistías y los indultos, hoy no. Si hubo un combustible de la violencia que tanto asoló al país y que no queremos repetir como fue la violencia paramilitar, fue el combustible de la amnistía, de los indultos y de la impunidad del proceso de paz del 86. Esa historia, Colombia no la quiere repetir, no queremos repetir esos escenarios de violencia, pero la impunidad es la fuente inagotable de la violencia. Si queremos impunidad, pactemos una paz si queremos más guerra, pactemos una paz con impunidad y seguro la tendremos. Entonces, reducciones sustanciales de la pena, el país está dispuesto. Hemos recorrido otros escenarios legislativos en Justicia y Paz, donde las penas fueron reducidas, pero que se bajen de ese bus, que se baje de ese bus la FARC, porque no podrá entregarse la impunidad, y que el gobierno entienda que esos límites internacionales no se podrán transgredir. Pero, ¿puede haber víctimas sin victimarios? ¿Podrán haber víctimas sin victimarios? Y es lo que al parecer está proponiendo la FARC, víctimas sin victimarios. Sus victimarios entonces no existen o no quieren responsabilizarse y no quieren repararlos con los bienes que tendrían que repararlos. Y con toda la buena voluntad como procurador, leí con detenimiento los borradores en La Habana, que se conocen de La Habana. Y hay un tema que solo lo planteo como inquietud, para que se discuta con seriedad, para que entienda los plenipotenciarios, para que entiendan en La Habana que es una crítica constructiva, pero que
no se puede estigmatizar simplemente por ser crítica, sino para que expliquen si es cierto o no. Puedo estar equivocado, pero en el acuerdo sobre drogas se plantea lo siguiente: se vincula el narcotráfico con el delito de rebelión. ¿Eso qué quiere decir? Que el narcotráfico será un delito conexo con la rebelión. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que esos narcotraficantes, que son los de la FARC, entonces podrán beneficiarse de amnistías y de indultos. Eso no puede ser. Pero más aún, no encontramos una coma. Una coma es una coma, no la encontramos, que hable de los bienes adquiridos ilícitamente por las FARC, ni de las hectáreas despojadas, de las más de 2 millones de hectáreas despojadas, ni de las rutas, ni de los laboratorios, ni de los millones de dólares y de euros que circulan en el mundo financiero y que son propietarios de la FARC, ni de los bienes inmuebles. Y si eso es así, estamos ante una gigantesca operación de lavado de activos, porque esos dineros son los que deberían repararlos a ustedes. Los victimarios le deben responder a las víctimas y deben reparar a las víctimas. Y no quiero extenderme mucho tiempo, ustedes están agotados de todo el día. Pero la verdad no puede ser la verdad de la FARC, como recordó aquí el señor senador Mauricio Liscano. La verdad no puede ser la verdad de la FARC. Ustedes tienen que, o la historia, el relato de ustedes, lo tiene que conocer la nación, lo tiene que conocer hasta el último rincón de la patria. ¿Cómo así entonces? Que la verdad puede consensuarse, que la verdad puede negociarse, que se integra una comisión de 6 y 6 para escribir la historia. Esa, sin dudar a dudas, conociendo, será la historia en las cuales estudiarán nuestros nietos y sus hijos y nuestros descendientes, porque esa es la estrategia. Quieren aparecer entonces como víctimas. Los únicos victimarios entonces van a ser nuestro Ejército Nacional, el Estado colombiano, nuestra policía. Ustedes tienen, el relato de ustedes tiene que ser conocido. Y tiene que tener la posibilidad de controvertir lo que la FARC diga en los tribunales de la verdad. Y tienen que tener la posibilidad de allegar los insumos, las historias, las pruebas para demostrar la realidad del conflicto. La verdad entonces es la verdad real, es la verdad de las víctimas, no la verdad que se pretende construir para lavar la cara de los victimarios y para justificar su actuación de dolor y de crimen durante los últimos 50 años. Y la justicia, claro, pero sin impunidad. Y la justicia no reducida exclusivamente a la restauración, con penas privativas de la libertad, reducidas, inclusive se puede discutir el lugar de reclusión, pero no puede pretenderse que la justicia se reduce a la justicia restaurativa. No, penas privativas de libertad, no lo decimos nosotros, lo dice el Concierto Internacional,
El Estado colombiano está obligado a ello. Más aún, si se pacta una paz con impunidad, inmediatamente se activa la jurisdicción internacional, los jueces internacionales, el juez de la China o de la Cochinchina, el juez de Sucumbíos puede realizar o tomar una decisión por encontrar que se está beneficiando a personas responsables de los delitos internacionales. Y la historia la tenemos reciente y cercana. Argentina, Chile, Uruguay. Incluso en Uruguay ha habido 2 referéndums. Y 40 años después se han inaplicado las decisiones que beneficiaban a los criminales de guerra y a los responsables de delitos de lesa humanidad. Lo mismo en Argentina, con la ley de punto final y de la obediencia debida. Entonces, si sabemos, porque es cierto que si se firma una paz, lo que se firme se debe cumplir, se tiene que cumplir. Pero para cumplirse, se debe firmar una paz sin desconocer los derechos de las víctimas. Y los derechos de las víctimas es a la justicia, es a la verdad, es a la reparación. Comentábamos hace algún instante con la senadora Gaviria y la representante Rojas, algo que lo socializo. Dentro de 20 días viene la Corte Penal Internacional a Colombia. Y la Corte Penal Internacional tiene que oír a las víctimas de la FARC. Y señores senadores, tienen que pedirle a la canciller que en el orden, en la agenda, se dé un espacio para que se oigan a las víctimas de la FARC. Para que entiendan que en Colombia las víctimas sí tienen victimarios. Y para que entiendan que no puede pensarse en la impunidad que está pidiendo la FARC. Y todo el esfuerzo internacional de los países amigos y de las autoridades judiciales nuestras deben estar dirigidos a que la FARC entienda cuáles son los límites que tiene el Estado colombiano y que entiendan de una vez y que sea claro el gobierno y que se digan con todas sus palabras qué se puede y qué no se puede, y en materia de justicia no se puede la impunidad que están pidiendo. Hoy que tanta publicidad se hace para decirnos a los colombianos de qué somos capaces, pues la FARC debe ser capaz de no pedir impunidad, debe ser capaz de reconocer su condición de victimarios, debe ser capaz de entregar las armas, debe ser capaz de desmontar su aparato criminal. Muchas gracias.